MCA Festival nos permitió crecer como personas, ser más plenos, más felices. Durante 3 días, vivimos y fuimos parte de un gran despertar planetario, guiados por las profundas reflexiones de nuestros charlistas. A ellos les decimos muchas gracias por darle vida y sentido a esta tremenda fiesta del desarrollo humano que integró a todos los ámbitos del crecimiento espiritual y personal, desde la salud, la ciencia y el medio ambiente, la espiritualidad, la calidad de vida y el cuidado del cuerpo, la mente y las emociones. A partir de este momento, MCA Radio presenta a Norman Cruz, licenciado en Ciencias con mención en Física de la Universidad de Santiago de Chile. Esta es su conferencia, El aporte de la ciencia al desarrollo de la conciencia. Gracias, buenas tardes. Bueno, ustedes escucharon mi especialidad y no es entonces fortuito que comience yo la presentación con una foto de Galileo. Y me voy a referir a Galileo durante la exposición no como un ícono de la lucha entre la ciencia y la religión como ocurrió durante el periodo inicial del Renacimiento, sino por otra cosa que quiero desarrollar y que él tocó justamente en relación a eso, pero que vamos a ver en el transcurso de la charla. A modo de resumen, de introducción, voy a partir con definiciones muy simples de cosas que son absolutamente complejas, como es la ciencia y la conciencia. Desde luego ya separados acá en una separación que resulta bastante antojadiza, ya que la ciencia se hace a través de la conciencia del hombre. De manera que no pueden ser términos separados, pero vamos a ver una definición que los separe para efectos de claridad. Después, 2 vías independientes del aporte de la ciencia a la conciencia. 2 vías no independientes, es decir, están mutuamente relacionadas, pero también vamos a hacer una separación inicial y ver cómo ellas influyen mutuamente. Y finalmente, conclusiones inconclusas, porque este tema es tan complejo, lo voy a abordar desde la particular visión de la física, que es muy restringida, sin referirme al resto de las otras ciencias, que por supuesto tienen mucho que decir en esto. A modo de una definición casi para fijar ideas solamente. La conciencia, reconocimiento de algo exterior como objetos, situaciones, o algo interior como los propios estados del yo. ¿Sí? Sentido epistemológico, bueno, el sujeto del conocimiento, que tiene mucha relación con el hacer de la ciencia. Ciencia, conocimiento, saber, y obviamente un saber cierto. Ustedes comprenderán que estas son definiciones de diccionario casi, para temas tan complejos como es la ciencia, que no recibe una respuesta única a través de la historia. Hay todo un desenvolvimiento. De manera que, y hablar de la conciencia, por cierto, es algo todavía más complejo, son cosas que solamente las pongo acá para fijar ideas. 2 aportes de la ciencia. 1, el conocimiento del mundo natural. Eso resulta relativamente obvio, ¿cierto? A través de los siglos, la ciencia nos ha permitido ir desde la conquista del fuego, ¿cierto?, hacia la conquista, por ejemplo, de la energía básica de la materia que se encuentra en los átomos. Y el otro punto muy importante, que es donde voy a hacer justamente mayormente la correlación entre la ciencia y la conciencia, el autoconocimiento como sujeto creador. Es decir, la historia de la ciencia ha sido de alguna forma el desenvolvimiento de la mente para ir a conocer el mundo. Y en ese desenvolvimiento, nosotros como sujetos de ese conocimiento, hemos obtenido un autoconocimiento de nosotros mismos, de cómo funciona nuestro pensamiento. Y de cómo ese pensamiento no solo está en la esfera particular de una ciencia determinada, sino que se relaciona con todas nuestras otras cosmovisiones del mundo. Voy a usar este esquema para indicar lo siguiente. Se fijan, acá
en el aspecto superior aparecen las concepciones filosóficas, que también podríamos decir nuestras concepciones teológicas, ¿cierto? Nuestra visión del mundo, y lo pongo en esta parte superior porque corresponde, por así decirlo, al pensamiento que ha sido formulado en forma más sistemática, que corresponde a las grandes corrientes de la filosofía, del pensamiento religioso, y enseguida un pensamiento general que es el que usualmente nosotros nos desenvolvemos, donde manejamos nuestros conceptos del mundo, de la vida, etc. Y la ciencia como un dominio particular de algún tipo de fenómeno en la naturaleza. En este caso me voy a restringir a la ciencia física, sabiendo que tanto la biología como las ciencias sociales, o bien, ¿no es cierto?, las ciencias de la psicología propiamente tal, tienen acá también su propio discurso y mucho que contribuir a esto. Ahora, estas líneas que están puestas acá, lo que indican es que ninguna de estas cosas está sin conexión una con la otra. Es decir, la ciencia, de alguna forma, nutre nuestras concepciones más filosóficas, por ejemplo, sobre el espacio, sobre el universo, sobre el hombre propiamente tal. Y a su vez, estas concepciones influyen en cómo hacemos ciencia. Algo que hemos aprendido a través de la historia, a través del análisis de cómo ha evolucionado el conocimiento científico. La objetividad y la aislación del científico respecto al resto del pensamiento que lleva a la humanidad, ¿no es cierto?, no existe. Y lo vamos a ver con ejemplos muy concretos. Por cierto, dentro de esto mismo, debemos entender esta relación entre ciencia y conciencia. Y estas dos fuentes que relacionan a la ciencia con la conciencia. Conocimiento del mundo natural. Bueno, física, el estudio de la naturaleza en sus aspectos más básicos. Uno podría decir, pese a la dificultad que tiene la física a través del manejo de las matemáticas, que la física es la más simple de todas las ciencias. Va a la estructura, ¿cierto?, de las jerarquías en el universo más simple de todas. Cuando uno da un pequeño salto hacia la química o la biología, se da cuenta que está ante sistemas mucho más complejos y donde necesariamente tiene que recurrir a otras categorías del pensamiento para poder entenderlo. Así que desde ese punto de vista la física está yendo a lo más básico del mundo natural. ¿Qué es lo que hacen nuestras teorías científicas? O nos han permitido nuestras teorías científicas, ¿cierto? Bueno, entender lo más básico del mundo aquí, un fluido, ¿no es cierto? Entender cómo se mueve la materia, cómo está estructurada. Y también nos ha permitido entender, fíjense, esta es una foto muy bonita que se llama Los pilares de la creación. Son nubes de polvo de millones de años luz. En su interior están estrellas que se están formando, por eso se le llama los pilares de la creación. Las estrellas se forman finalmente por aglomeración de polvo cósmico. Y bueno, nuestro conocimiento científico nos ha llevado a entender desde los fenómenos más cercanos aquí en la Tierra, que vemos todos los días, ¿no es cierto?, como la luz, el agua, a objetos tan distantes como estos que están a millones de años luz de nosotros. Ese es el conocimiento del mundo. Nos han permitido entender el mundo, tener una racionalidad de cómo funcionan los fenómenos, ¿sí? Y en este sentido la ciencia es mucho más que la percepción directa de los sentidos. La percepción directa no es ciencia. Para hacer ciencia tenemos que englobar los fenómenos en una racionalidad, en un esquema único. Fíjense, una cosa que no está mencionada justamente en esta frase, pero que es algo sorprendente. Las teorías científicas han permitido predecir cómo se va a comportar un determinado sector de los fenómenos sin que los hayamos detectado previamente. Especialmente eso se ha dado en la física. Por ejemplo, la predicción de partículas que nadie había visto estaban predichas en alguna de las teorías. Y un elemento no menor que entra ya en la parte de la sociología, ¿no es cierto?, y que por cierto ha determinado los últimos 500 años, especialmente los últimos 500 años de historia de la humanidad desde el Renacimiento,
La ciencia nos ha permitido manejar el mundo natural a través de la técnica. Y hoy en día sabemos todos que estamos insertos y vivimos todos los días sometidos a algún artefacto tecnológico, ¿cierto? En MCA Radio es la conferencia de Norman Cruz. Esto tiene que ver con el conocimiento del mundo natural, pero cuando nosotros decimos que la ciencia ha influido en nosotros o nos ha hecho conocer, por ejemplo, el lugar del hombre en el cosmos, inmediatamente estamos tomando un dato científico y lo estamos llevando a nuestras concepciones más generales. ¿Me explico? Como un hecho científico, esta es una foto de un planeta que se llama Tierra y que es una esfera que flota en el espacio. Ese es el hecho científico, ¿sí? Crudo. La gran canica azul, tomada en diciembre del año 72 por los astronautas del Apolo 17. Fíjense que esta foto, en realidad, es única, porque uno puede decir que a partir de ese año, nunca la humanidad se había visto a sí misma desde el espacio, como una unidad. Alguien dice por ahí, especialmente la gente relacionada, ¿no es cierto?, a la ecología, que esta foto efectivamente marca un antes y un después en nuestra concepción del mundo como una globalidad. Cuando decimos eso, estamos diciendo, bueno, tenemos un hecho frío, una fotografía, pero esa fotografía, inmersa en nuestras concepciones del mundo, obviamente nos lleva a un cambio muy importante. A esto me refiero en que el hecho científico siempre va a estar relacionado al resto de nuestra imagen del mundo. Esta foto es más sorprendente, desgraciadamente aquí parece que la luz no lo alcanza a mostrar. Fíjense que ese punto que está ahí es la Tierra, un punto azul, sacado frente por una nave, ¿no es cierto?, en comparación a las dimensiones del Sol. ¿Sí? Ustedes saben que prácticamente todos los planetas del sistema solar son solamente piedrecillas en torno a esta estrella gigantesca que tiene la mayor parte de la masa del sistema solar, que es el Sol. Esto lo podríamos relacionar con la gran revolución de Copérnico, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que hace Copérnico? Dice, no es la Tierra el centro del universo, sino es el Sol el centro del universo, y el resto de los planetas están girando en torno a ese Sol. Como hecho científico, uno podría decir, a mí no me dice nada, lo único que me está diciendo es la explicación de un sistema físico, ¿no es cierto?, constituido por planetas y que ocurre eso. ¿Sí? Como humanidad significó el cambio del hombre desde el centro de la Tierra, ¿no es cierto?, hacia el resto del cosmos. Un historiador de la ciencia dijo que en realidad lo que ocurrió en el Renacimiento, empezando con la Revolución Copernicana, fue la destrucción de la visión del hombre, la destrucción del cosmos centrado en un aspecto teológico para pasar a un cosmos infinito, ¿cierto?, que en principio no tenía límites. Respecto a estos conceptos que tienen que ver con nuestra visión de cómo la ciencia ha contribuido al conocimiento del mundo. Bueno, empezamos, ¿no es cierto?, con una revolución que significó un cambio gigantesco en la humanidad del dominio del fuego, que es un hecho químico, ¿no es cierto?, quemar ciertas materias y producir energía electromagnética, calor, etc. Fíjense ustedes en este hecho sorprendente. Esta es una foto del Sol. Durante miles de años, hasta comienzo del siglo XX, en el siglo XX, durante las primeras 3 a 4 décadas del siglo XX, se produce tal vez la mayor revolución que ha tenido el hombre en su conocimiento y manejo de la energía. Prácticamente en 50 años, el hombre pasa de manejar básicamente el fuego, petróleo como energía de combustible, ¿no es cierto?, hacia el año 40 y después con las primeras detonaciones de las bombas nucleares. En 40 años se pasa desde ese dominio a el manejo de la energía en sus aspectos más fundamentales.
No nos hemos dado cuenta, pero es una revolución sin precedentes en la historia de la humanidad. ¿Sí? Piensen ustedes que los hermanos Wright volaron el año 1901, si no me equivoco, con un avión que era una especie de tela casi ya destruida, así, con palo, ¿sí? Y 60 años después el hombre estaba llegando a la Luna. ¿Sí? O sea, en el periodo de una generación. Pero desde el punto de vista de nuestro conocimiento, lo que ocurrió acá fue que la explicación de que la materia tiene una equivalencia con la energía nos permitió entender justamente esto. ¿Por qué el Sol brilla durante millones de años? Esa era una cosa que permanecía sin poder explicar. Hasta la llegada, ¿no es cierto?, del conocimiento de que la materia se convierte en energía de una forma gigantesca, que es muy difícil de visualizar. Fíjense usted, yo les voy a dar un pequeño ejemplo. Si yo tomara una partícula de azúcar y la metiera en un reactor nuclear y convirtiera esa partícula de azúcar en energía, que es lo que hace, por ejemplo, un submarino nuclear, ¿no es cierto?, donde pone combustible nuclear para mantenerse, una partícula de azúcar permite tener encendida una ampolleta durante 10.000 años. ¿Sí? Es una energía que no nos podemos imaginar. No tiene comparación con el petróleo. ¿Sí? O sea, si quisiéramos sacar la misma energía del petróleo, tendríamos que hacer volúmenes ya gigantescos. ¿Fíjate? Eso es lo que está encerrado en la energía atómica. Y eso es lo que explica el brillo del Sol durante miles de millones de años. Este es un diagrama de lo mismo, el esquema fundamental del hadrón de colisionadores, donde se descubrió hace poco el bosón de Higgs, y se reproduce también el mismo fenómeno, la conversión de partículas que se desintegran y quedan solamente como trazas de energía. Y el otro fenómeno también se ha observado, ¿sí? Es decir, yo junto energía en algún proceso físico y logro producir materia, partículas en este caso. Y esta otra fotografía que nos pasamos entonces a la gran escala. Esta es una foto de lo que se llama el campo profundo del telescopio Hubble, ¿sí? Es la foto más lejana que se tiene del universo. Aquí estábamos a una edad relativamente cercana de cuando las galaxias comenzaron a formarse, ¿sí? Hoy en día, las teorías sobre la evolución del universo nos están permitiendo entender cuando el universo tenía alrededor de 300.000 años, ¿sí? Y se estima una edad actual de alrededor de 14 a 16 mil millones de años, ¿sí? Es decir, estamos yendo hacia el origen del universo. En una etapa muy impresionante, porque la cantidad de observaciones que hay hoy en día hacen de que esto se convierta efectivamente en una ciencia observacional, o sea, no en una especulación. El otro aporte de la ciencia, el autoconocimiento como sujeto creador. Tengo las teorías científicas. Si yo hago un análisis de este conocimiento, ¿se fijan?, voy finalmente a inferir cómo el hombre ha construido la ciencia, ¿sí? ¿Qué factores han influido para construir la ciencia? ¿Cómo se mueve la mente del hombre cuando se aproxima a la realidad? Y ahí hay un mundo que tiene que ver con la filosofía, que tiene que ver con nuestras concepciones religiosas y que es lo que les quiero mostrar en lo que sigue. La condena de Galileo. Como les decía, no quiero para nada, no voy a tocar un tema que ha sido ampliamente discutido y quedaría obviamente para muchas charlas, ¿cierto? La relación que tuvo Galileo con la Iglesia. ¿Por qué fue condenado Galileo? Por su defensa del sistema heliocéntrico en contra de la interpretación de la Biblia, ¿no es cierto?, por la Iglesia. ¿Sí? NMCA Radio es la conferencia de Norman Cruz. Esto ya nos dice de que la ciencia está inmersa en un marco cultural, ¿sí? Y lo que les voy a mostrar de Galileo es lo que Galileo dice en una famosa carta respecto a su defensa en este tema. ¿Y por qué esto está tan inmerso en un marco cultural? Fíjense ustedes que 500 años atrás, el científico persa Al-Biruni, en el año 900
al 1000, digamos, de nuestra era, 400 años de la Égira, habló de que la rotación diurna de la Tierra y la traslación anual en torno al Sol explicaría todos los fenómenos que nosotros observamos. Es decir, estaba hablando del sistema heliocéntrico. Y curiosamente, no se registra persecución contra el Birún en el mundo islámico. Según lo atestigua acá este autor, en este libro que se llama De Persia a la España musulmana, la historia recuperada, un libro muy reciente del año pasado. ¿Fíjate? Entonces, la investigación en el mundo islámico tuvo otros patrones en ese momento, o tuvo una inserción en lo religioso que fue distinta, y por lo tanto él no sufrió esta persecución, anunciando algo que estaba muy cercano a lo que posteriormente en Occidente iba a ser el sistema heliocéntrico. Cabe decir que Al-Biruni es considerado uno de los mayores científicos del mundo islámico. Este otro ejemplo, esto es la nebulosa del Cangrejo. Este es el remanente de una supernova. Una supernova es una estrella que explota en el cielo y por lo tanto en algún momento empieza a brillar y brilla muy intensamente, es decir, un fenómeno que se nota, una estrella que comienza ya. Este fenómeno fue registrado por los chinos y los chinos tenían inmensos análisis hacia atrás de la supernova. Y fíjense ustedes que en Occidente no había este registro. Y los historiadores de la ciencia dicen que es muy posible que nuestras concepciones, especialmente derivadas del pensamiento griego aristotélico, que decían que el cielo era perfecto, que en el cielo no había una fenomenología, digamos, no habían cambios, que los cambios estaban radicados en la esfera de la Tierra, nadie entonces dijera que, bueno, se observaba una supernova, porque la supernova implica un cambio en el cielo, algo cambia el brillo de una estrella. Los chinos, que tenían una concepción muy diferente, tenían muchos registros de supernova. Así que ustedes se dan cuenta de que la ciencia no está desgajada del medio en que le toca nacer. Esta Cristina de Lorena, duquesa de Toscana, contemporánea de Galileo, ¿cierto? Mujer de Fernando I de Medici, fue una mujer muy interesada en temas científicos, filosóficos, y Galileo le envía una carta muy extensa, que no puedo leerla acá porque es prácticamente un pequeño libro, donde lo que él hace es defender su concepción respecto a la concepción que tiene la Iglesia, ¿no es cierto?, para condenar estas teorías. Lo que yo quiero mostrarles, y es una interpretación personal, me parece que es la mayor subversión que hace Galileo respecto a la Iglesia. En mi opinión, una subversión que está todavía vigente. Dice, de ello resulta que los efectos naturales y la experiencia de los sentidos que delante de los ojos tenemos, así como las demostraciones necesarias que de ellas deducimos, no deben en modo alguno ser puestas en duda ni a fortiori, condenadas en nombre de los pasajes de la Escritura, aun cuando el sentido literal pareciera contradecirlas. Pues las palabras de la Escritura no están constreñidas a obligaciones tan severas como los efectos de la naturaleza. Y fíjense lo que dice acá. Esto es, de modo de ver, extraordinariamente importante, porque refleja que el nacimiento de la ciencia moderna tiene raíces, no podía ser de otra forma, porque cada hombre es hijo de su tiempo, tiene raíces, ¿no es cierto?, en la Edad Media, en la concepción sobre Dios que tenía en ese momento. Y fíjense lo que dice Galileo. Dios no se revela de modo menos excelente en los efectos de la naturaleza que en las palabras sagradas de la Escritura. ¿Sí? Voy a continuar con esto. Voy a profundizar en eso. Porque la Sagrada Escritura y la naturaleza proceden igualmente del Verbo Divino. Aquella como dictado del Espíritu Santo y esta como la ejecutora perfectamente fiel de las órdenes de Dios. ¿Sí? Y aquí entonces me atrevo a seguir con la interpretación. Desde un punto de vista teísta, estamos hablando de un hombre que es el fundador de la ciencia moderna, reconocido por el propio Einstein, y por lo tanto además nace en una época donde la Iglesia, ¿no es cierto?, y el pensamiento es el que domina prácticamente a la sociedad.
el nacimiento de la ciencia moderna como un nuevo entendimiento de la relación del hombre con Dios. Fíjense que yo creo que lo que está planteando Galileo, y eso tiene que ver cuando nosotros hablamos, si lo llevamos a un sentido no estrictamente teológico y ponemos la palabra espiritualidad. Uno podría entender que lo que está diciendo Galileo es que la espiritualidad se manifiesta no solamente en los procesos propios asociados a la mística o al desenvolvimiento interno y moral del hombre, hacia donde apuntan las escrituras, y hacia donde no apunta obviamente una ciencia fundamental como la física, pero que sin embargo la labor de conocer el mundo natural tiene la misma condición espiritual que la que hace el hombre en el conocimiento a través de las escrituras. Si ustedes me permiten, Galileo debió haber sido condenado por eso, porque yo estimo que es una revolución que todavía no ha concluido. ¿Sí? Es decir, la ciencia no tiene por qué ligarse con la espiritualidad desde este punto de vista, porque nace como una actividad espiritual del hombre. ¿Sí? Si nosotros lo entendemos en un sentido teológico o en un lenguaje más reciente. Desde el punto de vista del conocimiento natural, ¿sí?, podríamos decir, si vamos a este entendimiento de Dios ahora poniéndolo en una categoría más racional, existe un esquema en la mente universal que da forma a las leyes naturales y que nos permite encontrarla mediante nuestro entendimiento y observación. ¿Sí? Todo esto que estoy diciendo, por cierto, son procesos muy complejos, muy discutibles, ¿no es cierto?, donde los filósofos y los científicos han discutido largamente. Y yo me quedo en parte con la visión moderna. Fíjense ustedes que, y esto ya independiente de una visión teológica que obviamente no está mayormente presente en la ciencia moderna, pero sí subsiste lo siguiente, ¿no? Subsiste la intuición fundamental de que es posible tener un entendimiento de los fenómenos unificados naturales. O sea, unificar la observación, lo que nosotros miramos en la naturaleza, lo que los científicos llaman las teorías del campo unificado o las teorías del todo. ¿Ya? Y esta intuición obviamente está más allá de lo que nosotros podamos demostrar como científicos. Esto es indemostrable. Este es el impulso para hacer ciencia, ¿sí?, que lo reconocen incluso científicos tan destacados que no están en la órbita, digamos, creyente, como es Stephen Hawking, que reconoce él, bueno, efectivamente tenemos que hacer ciencia pensando que nosotros podemos entender los fenómenos en una forma unificada, sin necesariamente pasar por Dios. Bueno, un aspecto que ha sido muy relevante en la ciencia moderna, y lo voy a mostrar en los ejemplos que vienen a continuación, es la idea de las matemáticas. ¿Fijan? El filósofo Pitágoras fue el primero que introdujo la idea esta del cosmos como el universo sometido a una armonía universal. Y el número rige esta armonía. ¿Ya? Y después el pensamiento griego lo toma. Fíjense, bueno, aquí está, se acordarán esta famosa frase por ahí: nadie entre aquí que no sepa geometría, estaba escrito en la Academia de Platón. Pero Platón también aplica muchas de estas cosas, y fíjense ustedes que construye ya hace 2500 años atrás, construye una teoría matemática de la materia. ¿Sí? Algo extraordinario. Si nosotros la leemos hoy en día nos parece una cosa un poco chistosa de juego, pero es un intento de llevar las matemáticas a entender la naturaleza. Johannes Kepler es el científico que encuentra por primera vez las órbitas planetarias, la geometría de las órbitas planetarias, y está asociada a una figura que es la elipse, y él dice: la geometría existía antes de la creación, es coeterna con la mente de Dios, la geometría ofreció a Dios un modelo para la creación, es Dios mismo. Tampoco puedo decirles que la evolución de las matemáticas es mucho más complejo que eso, y vamos de la geometría después al cálculo diferencial, etcétera, a una serie de cosas que tomó la matemática, pero es para mostrarles algo que jalona, digamos, el mundo de la ciencia. Y el filósofo inglés Bertrand Russell, filósofo y matemático, ¿se fijan?
resumió un poco lo que él veía en el desenvolvimiento, especialmente de la física moderna y las matemáticas, en esta frase: lo más sorprendente es el regreso al pitagorismo. Bueno, y entremos entonces en las ecuaciones que nos estaban esperando. Bueno, ustedes saben, esta es la gravitación de Newton, considerada, esta es la famosa, los principios matemáticos de filosofía natural, el libro donde Newton publicó sus leyes del movimiento y las leyes de la atracción universal, que permitieron explicar un conjunto de fenómenos realmente sorprendentes. Hasta el día de hoy considerado por muchos de los grandes físicos el libro más importante que se ha escrito en las ciencias naturales, ¿ya? Y bueno, aquí nos encontramos de nuevo con una tremenda sorpresa. Esto a modo de ejemplo, ¿no? Se le llama a la obra de Newton la gran síntesis de la física, porque es capaz de explicar desde los movimientos, esta es la famosa manzana, los movimientos cercanos a la Tierra, ¿cierto?, como los movimientos de los planetas en un solo sistema unificado de leyes, ¿sí? Ese es el gran triunfo de la física newtoniana. Pero ¿quién era Newton? ¿Sí? Y aquí empiezan las sorpresas nuevamente. ¿Cómo surgió la ciencia moderna? ¿Estaba este hombre libre de toda otra influencia? ¿Él creó la era de la razón? Esta imagen cambió radicalmente en el siglo XX. El año 1936 se descubren lo que se llaman los documentos de Portsmouth, y que Portsmouth era una familia que estaba emparentada con Newton y que recibe una serie de documentos que nunca fueron abiertos, ¿sí?, que estaban guardados y nadie los había visto. Y entonces son entregados a la luz, y este caballero que está acá es nada menos que el economista Keynes, famoso en el siglo XX, uno de los grandes economistas del siglo XX, y él compra estos documentos, ¿sí? Y se encuentra que estos documentos están referidos a escritos sobre alquimia, teología, profecía, ¿sí?, hechas por el propio Newton. Y fíjense ustedes lo que dice Keynes en un pequeño escrito que se llama Newton el hombre. Dice: Newton no fue el primero de la edad de la razón. Cambia, ¿no es cierto? Tenemos la figura paradigmática de la ciencia. Fue el último de los magos, el último de los babilonios y los sumerios, la última de las grandes mentes que contempló el mundo invisible e intelectual con los mismos ojos de aquellos que empezaron a construir nuestra heredad intelectual hace casi 10.000 años. Isaac Newton, hijo póstumo, nacido sin padre en la Navidad de 1642. Fue el último niño prodigio a quien los magos podrían haber rendido un sincero y apropiado homenaje. ¿Sí? Esto ha dado lugar a que Newton hoy en día sea uno de los personajes más estudiados por los historiadores de la ciencia, y comprender la tremenda complejidad de esto, la tremenda complejidad de cómo la ciencia nace, ¿no es cierto?, inspirada por fuertes motivaciones que estaban en su época, relacionadas, por ejemplo, con el ocultismo, y que por lo tanto llevan a este hombre, que por cierto, ustedes entienden, era un economista, un hombre acostumbrado a los hechos duros, digamos, a que diga: bueno, yo tengo ahora una visión de Newton totalmente distinta a la que se había imaginado anteriormente. La teoría de Newton, aquí me voy a ir rápido porque me queda poco tiempo, es, ustedes saben, una teoría tremendamente exitosa, y que la gente en su época ya le criticó porque dijo: usted supone que los cuerpos se atraen entre sí y eso es introducir cualidades ocultas en la física, ¿sí? Es más, la teoría de Newton, fíjense lo que les voy a decir, esto se lo digo a mis alumnos de primer año, y mis alumnos de primer año quedan un poco choqueados. La teoría de Newton es una teoría no física, parte de un hecho que es no físico. Nada puede atraerse sin que haya algo entre medio, si no sería magia, ¿no es cierto? ¿Cómo se explica que sea la teoría más exitosa de los últimos 200, 300 años? Eso tiene que ver con nuestras construcciones. Cuando nosotros construimos, cuando hacemos una teoría, estamos construyendo algo para aproximarnos a la realidad, no para representarla en su última naturaleza. ¿Se explica?
Y eso fue la defensa de Newton. Miren, dice, yo no estoy apropiándome de esto en forma exacta. Estoy construyendo una teoría que funciona muy bien. Por cierto, la teoría de Einstein viene a resolver muchas de estas cuestiones que quedaron abiertas, ¿sí? Y voy acá a poner lo más importante de esto, es que la revolución que produce la teoría de Einstein sobre la gravitación es tan impactante sobre el pensamiento científico por lo siguiente, porque surge una teoría que explica lo mismo que explica la teoría de Newton. O sea, a mí se me cae esto al suelo y yo lo veo caerse, ¿no es cierto? Y veo que la luna gira. Esos mismos fenómenos son explicados en un contexto conceptual absolutamente distinto. Es una teoría donde no hay fuerzas, ¿sí? Sino que la atracción es resultado de que las masas en torno a ella generan distorsiones del espacio y por lo tanto los otros cuerpos se tienen que mover solamente en un espacio que es curvo. ¿Se fijan? Eso ya fue una revolución desde el punto de vista epistemológico. O sea, cómo entendemos el conocimiento, cómo yo hago una teoría científica con los mismos hechos, pero totalmente distinta en su conceptualidad. Rompió los esquemas de cómo se hace la ciencia. Y lo otro que fue tremendo es que por primera vez el espacio, que se creía algo inmutable, ¿no es cierto?, digamos la sala donde ocurren los fenómenos, pasaba a ser un fenómeno físico descrito por leyes matemáticas. Así que ese yo diría que es el mensaje, digamos, que hay en estas teorías. Bueno, y con esto voy terminando. Las teorías científicas en la física son construcciones para explicar el mundo basadas en la observación, pero donde los principios que la sustentan son en última instancia creaciones del intelecto. ¿Sí? Y aquí entran los aspectos de la conciencia. Y esto fue resaltado especialmente por Einstein, cuando dijo, no es cierto que nuestras teorías se deriven, ¿sí? No es cierto que existe una especie de método, una receta, pues si tuviéramos todos la receta, bueno, seríamos todos Newton, todos tenemos la receta. No hay esa receta. En algún momento entra, ¿no es cierto?, la mente como factor creativo para enunciar una teoría. ¿Sí? Y los últimos siglos de investigación científica nos han enseñado que en la medida que se avanza en explicar dominios cada vez más amplios de los fenómenos, nuestras teorías son cada vez más omniabarcantes. Con un número limitado de principios se describe una mayor cantidad de fenómenos, se hacen cada vez más abstractas y complejas matemáticamente. ¿Sí? El elemento matemático sigue estando cada vez más presente en las teorías actuales. Conclusiones inconclusas. ¿Y por qué son inconclusas? Porque este es un tema muy complejo. ¿Sí? De esto se pueden decir muchas cosas dependiendo, ¿sí?, del filósofo que las trate de entender, ¿no es cierto?, de nuestras tendencias, etc. Es un campo abierto y por lo tanto yo quiero aquí dar solamente pinceladas. El develar del mundo natural nos ha llevado por un camino de autoconocimiento de nuestra conciencia en cuanto a sujetos creadores. ¿Sí? Por cierto, no es todo el campo de nuestra conciencia, por supuesto que no. ¿Sí? Si ustedes se fijan, difícilmente en la ciencia física entra el comportamiento moral del hombre. No está en nuestra teoría, eso es claro. ¿Sí? Pero en lo que se refiere a esto, efectivamente, está involucrada nuestra conciencia. La ciencia como actividad de la humanidad ha sido una correflexión. ¿Sí? Si hay algo que ha caracterizado el pensamiento científico en los últimos siglos, es que se ha vuelto un conocimiento del conjunto de la sociedad, de la correlación entre los hombres. ¿Sí? Permítanme la palabra, religión significa, ustedes saben, religare, volver a unir. ¿Sí? La actividad que une a los hombres para hacer algo en conjunto es una actividad religiosa. Uno podría decirlo que en este sentido también lo es la ciencia. ¿Entendido? Ha permitido un desarrollo de nuestra mente, una aproximación siempre problemática de la realidad. No estamos diciendo que conocemos la realidad, es problemática. Y una adaptación a nuestro entorno.
En simples palabras, la técnica, ¿no es cierto?, que nos ha permitido manejar el mundo. ¿Sí? Bueno, y termino con esta frase que me pareció muy interesante. Lo milagroso es que el universo creara una parte de sí mismo para estudiar el resto de sí mismo. Y que esta parte que se estudia a sí misma encuentre el resto del universo reflejado en su propia realidad interior natural. Con eso termino. Gracias. Y así termina la conferencia de Norman Cruz. Los invitamos a escuchar cada lunes y miércoles a las 19 horas las charlas de grandes relatores que estuvieron presentes en MCA Festival 2017, con repetición cada sábado y domingo a las 11 horas. Somos MCA Radio, mente, cuerpo y alma.